Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este estudio de grupos en casa. Qué bueno que nos conectamos una vez más para recibir juntos de la palabra de Dios. Espero que haya sido bendecido con todo lo que estamos recibiendo en estos días. Creo que el Señor nos ha estado hablando, hemos estado siendo ministrados, ¿verdad?, por su palabra y nos ha estado retando a predicar y compartir el Evangelio. Antes de empezar, me gustaría decirles que estoy muy contento y muy agradecido con la vida de cada uno que está predicando y compartiendo las buenas nuevas de salvación en sus vidas. Gracias, hermanos, por ser obedientes al llamado del Señor. A mí me emociona ver a la gente que está predicando y compartiendo. En una ocasión el apóstol Pablo, con mucha emoción, a la iglesia de los tesalonicenses les dice: el Evangelio sale de ustedes mismos, que ya no es necesario que nosotros prediquemos la palabra. Lo dice con tanta emoción, lo escribe con tanta emoción, que ahora yo lo estoy experimentando. A mí me emociona ver cuando la iglesia está predicando y compartiendo la palabra. Así que quiero animarte a que lo sigas haciendo, a que no dejes de hablar, a que no dejes de predicar, a que no dejes de compartir. El tiempo está cerca y tenemos que seguir hablando de Cristo. Usa tus redes, usa tu tiempo, usa tus recursos para predicar a Cristo Jesús. Amén. Así que les animo a que sigamos hablando y compartiendo del Señor. Les repito, me da muchísimo gusto verlos compartiendo y hablando del Señor y en verdad bendice muchísimo mi vida. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Anunciemos, la importancia de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué es tan importante? Y bueno, la semana pasada vimos maneras efectivas de predicar el Evangelio. Vimos maneras prácticas y sencillas de poder compartir con efectividad el reino de los cielos, compartir del Evangelio. Y recordamos el versículo para memorizar en Hechos capítulo 4, versículo 12. Por ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les platicaba que ese día del grupo en casa, ese día jueves, ese fue el versículo de la semana de la aplicación de la Biblia. Me dio mucho gusto ver a muchos compartiendo con los versículos que dimos en el estudio de célula. Me encantó verles compartiendo. Yo ahí compartí el mío, aproveché la plataforma, ¿verdad?, de la reunión de domingo para compartirlo. Este domingo lo volveremos a compartir este mensaje de salvación. Es el mismo de la semana pasada, así que quiero animarte a que invites a alguien, a que le compartas de la palabra, le compartas del Señor y le digas: oye, tienes que ver esta reunión, porque terminando el servicio vamos a compartir una vez más el mensaje de salvación, un mensaje especial para ti. Así que bueno, les animamos a que puedan estar compartiendo, y qué bueno que estamos meditando en la palabra, ¿verdad?, con el versículo que aprendimos: de ningún otro hay salvación. Y es el versículo a memorizar. Ahora vamos a ver el de esta semana, que está en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más lo leemos, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora te toca a ti repetirlo y decirlo. Te doy 5 segundos. Ahí está, visible y todo para que veas. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es el versículo de esta semana. Te animo a que lo recuerdes, a que lo compartas, a que lo hables, a que lo medites, a que lo pienses, a que lo aprendas de memoria, lo digas, lo escribas en tu refrigerador. Es importante estar memorizando la palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a ver nuestros estudios. Te animo ahí, los que lo tengan impreso o los que lo tengan digital, ahí a la mano, vamos a leerlos. ¿Está bien? Dice la introducción: como hijos de Dios, en estos tiempos tenemos la oportunidad de entender y vivir su plan perfecto para nuestras vidas. Las bendiciones del Evangelio están disponibles para todos, y en el tema de hoy hablaremos algunas de estas bendiciones a la luz
de la palabra. Este estudio número 5 son bendiciones para el que recibe el Evangelio. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que tienen las personas al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Vamos a ver algunas de ellas. Número 1, salvación. Salvación. Salvo significa soso, librado, protegido, preservado, sanado, asegurado, que alcanza misericordia. Entonces, la primera bendición que tenemos al recibir el Evangelio del Señor es la salvación. Somos salvos, somos rescatados, somos trasladados de tinieblas a su luz admirable, a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿De qué somos salvos? Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 20:15 que somos salvos del juicio final y de la sentencia en nuestra contra. En Romanos 5:8 al 10 la Biblia dice que somos salvos de la ira venidera de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versos 5 al 10 dice que somos libres de ser excluidos eternamente de la presencia de Dios. En Apocalipsis 20:15 dice que somos salvos de un castigo eterno, de un estado de castigo eterno. Colosenses capítulo 1 verso 12 al 14 habla de que somos salvos de los efectos del pecado y la potestad de Satanás en nuestra vida. Entonces, esa bendición tan grande que es la salvación viene a nosotros cuando recibimos al Señor. Así que, ¿no te gustaría dar esa bendición a los que te rodean? ¿No te gustaría que fueran bendecidos con la salvación tu familia, tus amigos, tus vecinos, las personas a tu alrededor? Claro que nos encantaría, ¿verdad? Claro que nos encantaría poder ver la salvación, ¿verdad? En todos los que nos rodean. Entonces, esto es una bendición. Tú has sido bendecido con la salvación. Comparte esa bendición con otros más. Amén. Muy bien, otra bendición que hay cuando alguien recibe el Evangelio, y eso es nueva vida. A todos nos encanta. ¿A quién no le gusta el año nuevo? ¿Verdad? El día 31. Es un día más del calendario. Es un día tal y a veces cae en domingo, a veces cae en lunes, en martes. No importa, no hay diferencia, es un día más. Pero nos emociona porque cuando termina el 31, ¿verdad? Al día siguiente es el día 1 de enero, ¿verdad? Y nos encantan los nuevos comienzos. Ahí andamos de que este año voy a hacer ejercicio y este año le voy a echar ganas, ¿verdad? Algunos le echan la culpa a la cuarentena y dicen, pues que conste que yo este año sí iba a hacer ejercicio, pero la cuarentena no me dejó, ¿verdad? Y podemos poner un montón de excusas. Pero nos emociona la idea de que vamos a comenzar de nuevo. ¿A quién no le gusta, verdad? Una nueva oportunidad. ¿A quién no le gusta cuando se presenta frente a nosotros un nuevo camino que podemos tomar? Entonces, esto Dios lo ofrece realmente. Esto Dios sí lo da, realmente trae una nueva vida sobre nosotros. No es algo que nos imaginamos, es algo real, hermanos. Mucha gente incluso han experimentado transformación hasta física, algunos, ¿verdad? Hasta el rostro a algunos les ha cambiado, porque Dios nos da una nueva vida cuando venimos al Señor, ¿verdad? Y esa es una bendición de Dios. Podemos ver en la escritura en Corintios, segunda carta, capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén por esta palabra. Entonces, hay una nueva vida en Cristo Jesús, y esa es una bendición que se recibe cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Así que es importante que prediquemos y compartamos estas bendiciones. Otra bendición más, vemos en nuestro estudio número 3, la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué esperanza tan gloriosa y tan hermosa! ¿Cuántos de ustedes no le tenían miedo a la muerte? ¿Alguien puede ser sincero y decir que le tenía miedo a la muerte cuando no teníamos a Cristo? ¿Verdad? Porque no sabíamos qué seguía, porque no sabíamos qué iba a suceder con nosotros. Escuchábamos teorías, veíamos documentales, leíamos por ahí en páginas de internet, pero nada era tan cierto, ¿verdad? Hasta que nos encontramos con Cristo y vino la seguridad de la vida eterna, y esa bendición es de Dios
para con nosotros. El que muere en Cristo no muere, sino duerme, dice la Biblia. Simplemente pasamos ahora a estar en eternidad con el Señor. La muerte ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos tal vez no tenemos algún familiar, pero murió en Cristo, ¿verdad? Partió con el Señor en Cristo? ¿Cuántos tenemos nosotros? Podemos descansar y decir, Señor, gracias, porque yo sé, ¿verdad? Que mi hermano, yo sé que mi mamá, yo sé que mi papá, yo sé que mi esposa, que mi esposo, yo sé que partieron contigo, que mis hijos partieron contigo. Porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Y enfrentamos muy diferente a como lo puede enfrentar el mundo. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está la bendición de Dios de la vida eterna cuando compartimos y hablamos de él. Amén. Otra bendición también que hay cuando se recibe al Señor en el corazón es, número 4, restauración familiar. Hay restauración en los hogares. Hemos escuchado testimonios, hermanos, de gente que matrimonios que estaban al borde del divorcio, vino Cristo y fueron rescatados. Hemos escuchado testimonios de jóvenes que tenían un repudio hacia sus padres y se encontraron con Cristo y hubo una restauración entre los padres y los hijos. Hubo una restauración entre las familias cuando viene Cristo a ser el centro. Por eso dice la Biblia en Hechos capítulo 16, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa es de Dios y es una bendición de Dios el que nosotros podamos experimentar la restauración familiar. Amén. Entonces, eso es una bendición más. ¿Qué otra bendición tenemos cuando recibimos al Señor? Es libre de culpa. Amén. Hay libertad. Se acaba la condenación. Amén. Colosenses capítulo 2, verso 13, la Biblia dice, a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Y el Señor nos quita la culpa y nos borra la vergüenza que había de tener una vida lejos de él. Y nos quita la vergüenza de un pasado que muchos de nosotros llegamos a tener. Entonces, esa es una bendición muy grande, ¿verdad? Es como la vida nueva, ¿verdad? Es una bendición muy grande porque ya no el enemigo podrá venir a decir, es que hiciste esto, y tú puedas contestar con toda seguridad, sí, lo hice antes de conocer a Cristo, lo hice antes de conocer al Señor. Por eso, en otras ocasiones yo les he hablado de la importancia de cerrar la puerta para que el diablo no tenga nada que tener en nuestra contra, que todo lo que tenga en nuestra contra sea antes de Cristo. Y si quiere traer culpa, nosotros podemos decir, Señor, gracias, porque tú me libraste de toda culpa. Amén. Gloria a Dios. Entonces somos libres de culpa. Otra bendición más podemos encontrar al recibir al Señor es la sanidad. Número 6, sanidad. Cuando recibimos al Señor, las promesas de sanidad que están en la palabra vienen a ser realidad para nosotros. Vienen a ser ahora parte de nuestra vida cristiana y vienen a ser parte de nuestra caminar y comunión con el Señor. Entonces, quiero animarte a que puedas creerle al Señor, ¿verdad? Que si tú estás en Él, Él trae sanidad. Y para tu familia, ¿verdad? A lo mejor el Señor quiere hacer algo con ellos, bueno, que abran la puerta de su corazón para que reciban esa sanidad que tanto están esperando y están buscando. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, qué hermosa promesa del Señor. Entonces, esas promesas vienen a ser realidad cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos. Número 7. ¿Qué otra bendición hay? Y es la provisión. Dios comienza a proveer y comienza
a bendecir nuestras vidas como nunca antes habíamos experimentado. Cuando empezamos a ser fieles en los principios de los diezmos, de las ofrendas, de dar y se os dará, de compartir, de dar al que lo necesita, comenzamos a experimentar milagros de provisión y de bendición entre nosotros. Como dice la Biblia en Salmos 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos creen esta palabra para sus vidas? Jehová es mi pastor y nada me hace falta. En Filipenses capítulo 4, verso 19, la Biblia dice, Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya por esa promesa que el Señor hace a nuestras vidas. Entonces, está la bendición de la provisión cuando venimos al Señor. Continuamos, número 8. Otra bendición es ser libre de maldiciones de terceros o de autoimpuestas o tal vez maldiciones generacionales y estas maldiciones que vienen sobre una persona que no tiene al Señor. Entonces, también está la bendición de la libertad de estas consecuencias, de estas maldiciones. ¿Cuánta gente que no tenía a Cristo estaba atada a un vicio? Pero cuando viene a Cristo, esta maldición es arrancada de su vida, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, que podamos predicar a la gente para que sea libre de estas maldiciones. Mucha gente está repitiendo patrones y es a causa de que no ha recibido al Señor y no ha tomado decisiones en su vida y por eso está enfrentando todas estas consecuencias, ¿verdad? La Biblia habla de maldiciones y tenemos que tener cuidado con ellas, pero cuando venimos a Cristo somos libres de ello, como dice Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén y amén. En Proverbios capítulo 3, verso 33, la Biblia dice, la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Amén, amén por esa promesa y esa palabra. Y también Números capítulo 23, verso 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, que es el pueblo de Dios. Entonces, no hay nada de estas maldiciones, de esta brujería, de esta hechicería que antes de tener a Cristo tal vez practicaron en nuestra contra o a veces conscientemente nosotros practicamos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos hace libres de todas estas maldiciones. Tenemos que pedir al Señor que nos limpie, ¿verdad? Y nos haga verdaderamente libres. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, dice la Biblia. Número 9. Libre del diablo y protección contra sus acechanzas. Libre del diablo y protección contra sus acechanzas. En Santiago 4:7 la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la Biblia habla que el enemigo ya no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas cuando estamos en Cristo Jesús. Una nueva vida en el Señor, la salvación, el ser salvos, me lleva a que las acechanzas del enemigo no tengan ya más autoridad ni poder sobre nuestras vidas. Amén. Que podamos dar esa bendición a los que nos rodean, ¿verdad? Qué mejor regalo podemos dar. Número 10. Libre de los derechos a favor del enemigo y en contra nuestra. En Colosenses capítulo 2, 14, la Biblia nos dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un decreto en nuestra contra, había una sentencia. La paga del pecado es muerte. Teníamos que morir. Y esa sentencia estaba en nuestra contra y nadie podía quitarla. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó esa sentencia, la clavó en la cruz y nosotros, dice que nos dio la libertad, dice, nos anuló
el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria. Todo lo que se había levantado en tu contra, todo lo que se había dicho de ti para tu destrucción, no prosperó, porque el Señor nos dio la victoria en esa cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Hermanos, perdónenme, estoy muy emocionado por esto, porque realmente el Señor nos ha hecho verdaderamente libres. El hablar de la salvación es algo que a mí me emociona. Si yo danzo, si yo celebro, si yo salto en la alabanza, si yo canto con todas mis fuerzas, es porque reconozco que la salvación es del Señor, que Él nos salvó y rescató. Y es una bendición muy grande que nosotros podemos experimentar. Todo lo que estaba en nuestra contra ya no tiene poder ni autoridad. Amén, gloria a Dios por eso. Otra bendición, número 11, es libres del temor, de la depresión y de la opresión que pueda haber en nuestra contra. Mucha gente vive atemorizada, vive esclavizada al temor, vive asustada, vive angustiada, vive preocupada. Pero hermano, aquel que viene a Cristo, todo eso se va, porque la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Amén. Entonces, Él nos hace verdaderamente libres, y todo temor y depresión y opresión que pueda haber entre nosotros es la bendición que el Señor nos da. Él nos quita todo eso cuando venimos a Él. En Hechos capítulo 10, verso 38, la Biblia dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Amén, amén. Así el Señor nos hace libre de toda opresión y mentira del enemigo. Hebreos 2:15, la Biblia dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este pasaje de Hebreos es muy importante, muy interesante, porque la gente por temor está tomando decisiones. La gente basa sus decisiones y sus actitudes en el miedo, en el temor, y están bajo servidumbre. Pero cuando venimos a Cristo, somos libres de todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, aleluya. Salmos 34, versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Gracias, Señor, porque Él nos hace verdaderamente libres de todo temor, mentira, de opresión y depresión del enemigo que pueda venir en nuestra contra, en el nombre de Jesús. ¿A alguien le gustaría experimentar todas estas bendiciones? O más bien, ¿alguien ha experimentado todas estas bendiciones? Esa es la bendición que recibe una persona que recibe a Cristo. ¿Verdad que no nos podemos quedar callados? ¿Verdad que no? Esto es demasiado importante como para que no lo sepan la demás gente. Tenemos que compartir, tenemos que predicar, ¿verdad? Tenemos que hablar del Evangelio. Y número 12, otra bendición más: victoria en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor nos da la victoria en cada área de nuestras vidas. Cuando antes éramos unos fracasados, unos miserables, comenzamos a empezar a ver victoria, empezamos a ver en medio de nosotros cómo nos están saliendo las cosas, empezamos a prosperar conforme vamos obedeciendo al Señor, conforme vamos caminando en su palabra, conforme vamos obedeciéndole más nos empiezan a salir bien las cosas y empezamos a ver y experimentar victoria que a lo mejor antes no habíamos experimentado. En 1 de Corintios capítulo 15, verso 57, la Biblia dice: mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 de Juan capítulo 5, verso 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amén y amén por esta palabra. Entonces nosotros podemos, hermano, ver y experimentar la victoria del Señor en nuestras vidas cuando le entregamos nuestro ser al Señor y todo lo que somos para Él. Amén.
Ahí junto conmigo leamos la conclusión de nuestro estudio. Dice, estas y otras muchas son las bendiciones que recibimos de Dios cuando recibimos su evangelio y tomamos la decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tomemos un tiempo para agradecer a Dios su amor, bondad, misericordia y por cada una de las bendiciones que hemos recibido de su parte. Si aún no has hecho la decisión de aceptar a Jesús, no pierdas más tiempo y decide hoy mismo seguir a Cristo, vivir a salvo, libre, sano, en victoria y bajo la cobertura y protección de Dios. Amén, amén. Quiero animarte a que puedas hoy junto con tu familia darle gracias al Señor juntos. Este canto que les compartimos para que puedan escuchar en familia es un canto muy hermoso, ¿verdad? Se llama Te Seguiré. Es el que compartimos ahí en las redes para que lo puedan escuchar y tener. Ya, a lo mejor ya lo escucharon antes de la reunión, no sé cómo lo acostumbren a hacer, o a lo mejor después de esto ponen el canto, pero quiero que mientras están entonando ese canto puedan tener esa convicción de la bendición de Dios tan grande que tenemos, de poder seguir al Señor y de caminar con Él. Amén. Y bueno, este mensaje, esta célula, pues quiero animarte a que lo compartas con alguien más, a que compartas este estudio, ¿verdad? Para que más gente pueda conocer las bendiciones que hay cuando seguimos al Señor. Quiero animarte a que tomes un tiempo ahí de gratitud en tu casa, con tu familia, juntos le den gracias al Señor, disfruten de su presencia y puedan ser llenos de Él y todo lo que Él tiene preparado para ustedes. Y animarles a que sigan predicando del Señor, a que sigan compartiendo la palabra. Si alguien ahí en tu familia todavía no ha recibido el mensaje, bueno, esta es una buena oportunidad para predicarles y compartirles del amor tan grande y la bendición tan grande que es seguir y caminar con el Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición, como lo ha sido para mí, y que podamos seguir creciendo juntos en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Que disfrutes este tiempo de adoración que está por delante. Dios te bendiga.